Félix Brusone nació en Buenos Aires en 1976. Estudió letras y es maestro primario. En 2008 publicó su primera novela, Los Topos, que será publicada en Francia y lo consagró como uno de los autores más notables de la nueva generación. Barrefondo es su último título publicado. Bueno, Barrefondo, la tengo acá en la mano, es la última novela de Félix Brusone, un autor, se podría decir, a ver, de la camada joven, de los nuevos autores argentinos, uno de los más importantes, de los que más se habla, debo decir, que irrumpió en la literatura hace cosa de 2 años, creo, con Los Topos, su novela anterior. Muchos de ustedes deben recordar. La historia de Los Topos, yo leí por ahí que decías el otro día en una nota que te hicieron, Félix, que sos medio vago porque tomás temas de los que no tenés que investigar porque ya conoces bien, ¿no? Sí, Barrefondo es sobre el protagonista limpia piletas de natación y Félix se gana la vida limpiando piletas de natación. Y Los Topos es una historia de hijos de desaparecidos y vos sos hijo de desaparecidos. Sí, exacto. Nunca creí en el trabajo de campo como método para escribir novelas ni ficciones en general. Pero las hay, y buenas. Sí, ya lo sé, pero nunca lo creí para mí, digamos. Sí. Posible, quizá por eso que decía en esa nota y que repito ahora fervientemente, que es que me cuesta mucho tomar notas y ponerme a investigar. Hablas de una vagancia prefiero que la constitutiva. información... Tengo una vagancia sí. constitutiva. Sí. Prefiero que la información entre sola de alguna forma, ¿no? Y que se procese también... No, pero aparte estás hablando sola. de lo que conoces y muy bien. Sí, claro, sí, eso desde ya. Pero siempre hay que inventar cosas, ¿no? Uno no puede nunca tener siempre todo en la cabeza. Vos habías escrito primero, por lo que yo tengo entendido, un libro de cuentos que se llamaba 76. Sí. Y de ahí surge Los Topos. Era un cuento en principio que luego en realidad creció fue al con revés. novela. Empezó siendo un cuento largo que no cerró y se convirtió en novela. Sí. Y después, a pedido de una de estas antologías que salieron de jóvenes narradores, escribí un cuento donde se repiten varias situaciones que ocurren en Los Topos, y ahí sí salió el cuento, pero el cuento salió después de haber hecho la novela. Ya ¿no? estaba la novela hecha. Sí, hubo como un doble movimiento. ¿Cómo te cae esto de los nuevos narradores o los jóvenes narradores? ¿Vos ves que hay algo que los aglutine de algún tipo, ya sea estético o por los temas? Y mirá, yo creo que no. Lo que nos diferencia quizás es la diversidad, ¿no? Y la posibilidad de convivir en esa diversidad y de compartir una serie de experiencias. Muchos de nosotros, por ejemplo, somos a la vez editores, ¿no? Vos hablabas de 76, sí, que es el primer libro de cuentos que saqué, se salió por una editorial que es mía y de otros 3 narradores. Tamarisco se llama. Editorial Tamarisco. Eso es muy notable y tenés razón. Hay muchos casos de escritores que se ponen sus propias editoriales para publicar los libros que les parecen interesantes, y hay muchas editoriales chicas en este momento circulando, ¿no? Sí, hay muchísimas. De hecho, quizá es el momento más, digamos, es mucho más fácil hoy quizá acceder a publicar. Sin duda. Que en otros De todas maneras, ¿no? Vos estás publicando con un grupo editorial multinacional enorme. Y bueno, y pues que desde el momento en que me piden una novela, Los Topos, yo ya la tenía. A nosotros como editorial chiquita que somos, nos cuesta muchísimo sacar un libro porque es caro. Por supuesto. Y yo esa novela ya la tenía, para mí era complementaria de 76, porque en 76 también se aborda el tema de los hijos de desaparecidos. Y bueno, y me parecía interesante que salieran casi juntas, de hecho salieron casi juntas. Ahora, el tema de la dictadura y los desaparecidos, que literariamente, digo, los abordajes son múltiples y también hay un abordaje generacional. Acá está tomado, vos naciste en el año 76, sos hijo de desaparecido, pero además te criaste en la dictadura, y es muy diferente a las novelas sobre el tema de la dictadura que ha escrito gente de una generación mayor, ¿no? Gente de los 60, de los 70, digo. Sí, yo creo, siempre me hacen esa pregunta, y yo creo que la diferencia es casi natural en la medida en que, digamos, la forma de encarar el problema va a ser, digo, naturalmente distinta, porque, digamos, ¿cómo abordo yo algo que prácticamente no viví o que viví en un estado casi de inconsciencia, ¿no? En una época de mi vida en la que no hablaba casi, ¿no? Es decir, no había lenguaje para procesar todo eso.
Y por otro lado son ficciones que vienen a completar una ausencia más que una experiencia, ¿no? Sí. Porque lo que hay para mí es eso, es una ausencia, y lo que hacen siempre los personajes de los dos primeros libros es ir a ver qué hay, Sí, ¿qué hay ahí. atrás de esa ausencia? Exacto, y si se puede saber algo. más ¿Vos que- sabías de chico que eras hijo de desaparecidos? Sí, siempre lo supe. Siempre lo supiste. Sí, claro. En esta novela Barrefondo, el tema que se toma, a partir ya decíamos de una persona que limpia piletas de natación, pero el tema que se toma es la gran violencia actual, digo, es la otra violencia. Es la violencia de la pobreza, de la miseria, de la exclusión. Sí, es un poco eso. Es una novela como del conurbano, digo yo, ¿no? Sí. De un conurbano aparte donde el personaje es un personaje que tampoco es de ese lugar, ¿no? Como que cayó en ese lugar. Hay varios personajes de la novela que cayeron en ese lugar Ujú. por diferentes motivos. Y es un poco una novela de las relaciones que se dan ahí y bueno, y de cierta criminalidad, ¿no? Es una novela... Es muy en un violenta, es tiene un escenas punto muy violentas policial, también. Sí. Sí. De hecho, creo que hay una situación sobre el final casi fortuita que casi que le da sentido a la novela, y es una situación fortuita, así de violencia, ¿no? Ujú. Y como pasaba quizá en Los Topos, al estar contada desde un personaje que está un tanto alienado, quizá no percibe, ¿no? A través de lo que va contando, ¿no? Pues está en primera persona, No percibe la gravedad de lo que está exacto, contando. la gravedad de lo decís. que pasa, ¿no? Ajá. Quizá por autodefensa, ¿no? Se pone como un poco afuera y sigue adelante con su vida como si se pudiera, ¿no? En esa situación. Vos leí por algún lado que contabas, vos trabajás, ¿no? Como limpiás piletas, es Sí. tu profesión. Es mi trabajo. Y sí. que decías que reivindicás muchísimo el trabajo manual, siendo un escritor y trabajando también en tu otra faceta, digamos, con la mente, ¿no? Y con las ideas. ¿Cómo es eso? Y yo creo que es una cuenta pendiente que yo siempre tuve. Joder. En mi casa querían que yo fuera ingeniero, ¿no? Sí. Que me dedicara a cosas útiles Joder. y Concretas. concretas, Joder. exacto. Y la verdad es que estudié letras, ¿no? Y siempre me... ¿Estudiaste letras? Sí. Joder. Y también fui maestro durante algunos años. Sí. Y siempre fue una cuenta pendiente para mí el trabajo con eso, con lo concreto, ¿no? Y bueno, y apareció, ¿no es cierto?, esto de limpiar piletas como el lugar para eso. Hoy es un trabajo que me da de comer, así que no tengo más que agradecimiento. ¿Y desde cuándo escribís literatura? ¿Cuándo empezaste a escribir? Y no lo sé, Siempre, claro. siempre, Sí, siempre fue escribiste. siempre en casa mi abuela leía, para mí la Joder. lectura siempre fue Joder. importante, los libros siempre fueron importantes, Sí. había muy poca ¿Te criaste con tu abuela? con mi abuela materna, había muy poca televisión, de hecho tuvimos televisión de verdad, digamos, que se veía con colores y que se veía bien, con buena señal, ya cerca de los 90, es decir, que yo casi toda mi ¿Vos infancia leías? me la pasaba, Joder. no tanto leyendo, pero sí teniendo como esa mirada hacia la lectura como algo importante, ¿no? ¿Cómo ves hoy el panorama de la literatura? Y en generaciones más grandes que vos, ¿sentís que tenés referentes o escritores que te puedan haber influido? Porque uno lee, y acá hay un corte generacional muy grande, con la generación, por ejemplo, la mía, de escritores, ¿no? Hay un corte muy notable en la manera de escribir, en la manera de encarar los temas, en muchas cuestiones, A que mí me parece muy Sí, interesante. siempre me interesaron los escritores que abren un poco el juego, ¿no? Sí. Que permiten incorporar cosas variadas, ¿no? Sí. Y no solo literatura. Por ejemplo, ¿quién? Y por ejemplo Puig, Puig ¿no? te gusta, Puig, sí. pero Puig es como el referente, ¿no es cierto? Ajá. Que hoy ya es central, ¿no es cierto? Que quizá en un principio no lo era ni cerca, y estaba mucho más asociado quizá al cine, ¿no? Por supuesto, va al folletín, claro. no se lo tomaba en serio cuando Ujú. empezó.